En septiembre de 2012, una bala en la cabeza marcó el brutal final de una mujer que gobernaba el submundo de Miami con una violencia tan despiadada que aterrorizaba a aliados y enemigos por igual. Esto es lo que ocurre cuando las gángsteres se meten con la pandilla equivocada. सोचा कि इतने बड़े-बड़े अत्याचार हुए मेरे साथ तो हम क्यों मर जाएं? जिन्होंने मेरे साथ अत्याचार करा हम क्यों उन्हें बता दें कि अगर किसी के साथ तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें भी जवाब। El 14 de febrero de 1981, la tranquila aldea de Bhmai, en Uttar Pradesh, India, se preparaba para una boda cuando estalló el caos. Irrumpieron bandidos armados, liderados por una mujer vestida con un sari rojo. Se llamaba Phoolan Devi, famosa como la reina bandida. Aquel día, su implacable búsqueda de venganza acabó en una masacre que dejó 22 hombres muertos. Pero, ¿quién era ella y qué la había llevado hasta ese punto? Nacida el 10 de agosto de 1963, en una de las comunidades más marginadas de la India, la vida de Phoolan estuvo marcada por la pobreza y las dificultades. Ya de niña, destacaba por su temperamento ardiente y su rebeldía, y a menudo chocaba con su familia, sobre todo con su primo, que se convirtió en la cabeza de familia tras la muerte de sus abuelos. La vida se volvió aún más dura cuando, con solo 11 años, la casaron con un hombre que le triplicaba la edad. Su marido la maltrataba, y tras aguantar su crueldad todo lo que pudo, Phoolan se escapó. Este acto de rebeldía, poco frecuente entre las mujeres de la India rural, fue visto como una deshonra para su familia. Así, su familia se empeñó en castigar su rebeldía. Su primo la hizo encarcelar, donde la golpearon y humillaron antes de obligarla a volver con su marido. Pero Phoolan se negó a rendirse fácilmente. Escapó de nuevo, pero para entonces su reputación había quedado destruida hasta lo irreparable. En la rígida estructura social de su pueblo, ahora era una marginada, sola, avergonzada y sin un lugar al que llamar hogar. Y así, a los 16 años, huida de casa, la vida de Phoolan dio un giro aún más oscuro. Se unió a un grupo de bandidos. No está claro si se unió voluntariamente o si fue secuestrada, pero fue allí donde conoció a Vikram Malla, un hombre que cambiaría su vida para siempre. Su historia empezó con violencia. Vikram mató al jefe de la banda, Babu Gujjar, después de que éste intentara agredir a Phoolan. Vikram asumió entonces el control de la banda, y Phoolan se convirtió en su compañera en el crimen y en la vida. Juntos recorrían los pueblos y atacaban a las familias ricas y poderosas. Sus atracos redistribuían la riqueza entre los pobres, lo que les granjeó la reputación de ser una especie de dúo Robin Hood entre los marginados. Pero para otros, y para los medios de comunicación, eran delincuentes peligrosos. Phoolan, en particular, despertó la fascinación del público. Sus atrevidas hazañas y su audaz desafío a las normas sociales le valieron el título de la reina bandida. Pero la vida entre los bandidos estaba lejos de ser armoniosa. La banda se dividió en facciones, con tensiones entre los aliados de Vikram y un grupo liderado por Shri Ram y Lala Ram, dos hermanos de un grupo social más poderoso. Estas rivalidades desembocaron en violencia. En el conflicto, Vikram murió y Phoolan fue secuestrada por los hermanos. Durante 3 semanas, sufrió abusos indescriptibles a manos de ellos. Pero, una vez más, Phoolan se negó a dejarse doblegar. Con la ayuda de unos aliados leales, escapó y rehizo su vida, esta vez como líder de su propia banda. Pero esta vez para Phoolan no se trataba solo de sobrevivir, sino de vengarse. Así que, aquel San Valentín del 81, Phoolan y su banda se dirigieron a Bhmai con un único objetivo en mente: vengarse de todos los que habían atormentado a Phoolan. Pero al no encontrar a ninguno, Phoolan se negó a irse con las manos vacías. Ella y su banda fueron de casa en casa saqueando objetos de valor y luego alinearon a 22 personas en el río Yamuna y les dispararon por la espalda al estilo ejecución. La noticia de la masacre saltó a los titulares de todo el país y Phoolan se convirtió en una de las más buscadas de la India. Sin embargo, Phoolan y su banda lograron eludir su captura durante 2 años. Finalmente, en 1983, Phoolan se cansó de vivir huyendo y se entregó a las autoridades en sus propios términos. Se aseguró de que los miembros de su banda fueran tratados con justicia por el sistema y de que no se aplicara la pena de muerte a ninguno de sus miembros. La propia Phoolan se enfrentó a más de 50 cargos, entre ellos asesinato y delincuencia. Acabó cumpliendo 11 años de cárcel, a pesar de que se había acordado que solo pasaría 8 entre las rejas. En 1994, el gobierno finalmente cedió y retiró todos los cargos contra Phoolan Devi, lo que marcó el comienzo del siguiente capítulo de su vida, uno que nadie vio venir.
Tras salir de la cárcel, Fulan entró en política y se afilió al partido Samajwadi, que defendía los derechos de comunidades marginadas como la suya. Una vez dijo: «Quiero llevar hospitales, escuelas, electricidad y agua potable a los pobres de los pueblos, acabar con el matrimonio infantil y mejorar la vida de las mujeres». En 1996, Fulan fue elegida diputada. Sus discursos eran siempre audaces y sin remordimientos, abordando temas que sus compañeros solían evitar, y a pesar de su pasado, era querida por el pueblo indio, que la consideraba la voz de los que no son escuchados. Fue reelegida de nuevo en 1999, y durante todos los años que pasó como política, siempre fue una fuerza a tener en cuenta. और तुम्हारे सबके बीच में नहीं आएंगे और ना किसी तरह का शोषण होगा, ना अत्याचार होगा, गांव-गांव में लाइट होगी, नल होंगे, बिजली होगी. Pero su pasado nunca la abandonó. El 25 de julio de 2001, cuando Fulan salía de su casa en Delhi, 3 pistoleros enmascarados la emboscaron, abrieron fuego y la mataron en el acto. El ataque había sido planeado por Sher Singh Rana, que afirmó que quería vengar la masacre de Bhegmai. Rana fue capturado posteriormente y, en 2014, condenado a cadena perpetua. Fulan no es la única gángster de nuestra lista que se aventuró en la política, solo para que su notoria reputación acabara por alcanzarle. 18 de febrero de 2011, el Hotel Los Cuernos en Ciudad Pedro de Alvarado, en Guatemala, estaba lleno de actividad. Dentro, Mayra Lemus, candidata a la alcaldía, almorzaba con su equipo de campaña. Faltaban pocos meses para las elecciones locales, y Mayra estaba recabando apoyos para su candidatura. Pero fuera, sin que ella lo supiera, sus enemigos se acercaban. Sin previo aviso, 2 camionetas llegaron al hotel. Hombres enmascarados armados con fusiles de asalto irrumpieron en el interior. Se desató el caos. Los disparos rasgaron el aire. Los gritos llenaron la habitación y, en unos instantes, el animado ambiente se convirtió en una escena de horror. 8 personas murieron en la emboscada, entre ellas Mayra. A pocas manzanas de distancia, su hermana menor, Marixa, oyó los disparos. Subió a su furgoneta blindada y corrió hacia el hotel. Pero cuando llegó, ya era demasiado tarde. Dentro, encontró el cuerpo sin vida de Mayra en una habitación trasera, donde Mayra había intentado esconderse. Los atacantes habían disparado a través de la puerta, matándola al instante. La masacre de Los Cuernos fue espeluznante, pero para quienes conocían a Mayra, no era del todo inesperada. Mayra Lemus no era solo una política, era una de las narcotraficantes más temidas de Guatemala. Un lugareño dijo una vez: era famosa por ser una asesina. Todo el pueblo le tenía miedo porque era una asesina. Así de sencillo, ella decidía quién vivía y quién moría. Mayra dirigía su imperio con un control absoluto, y las historias de su brutalidad estaban por todas partes. Algunos incluso afirmaban que había matado a su propio marido y arrojado su cadáver en una zona remota, aunque nunca se encontraron sus restos y nunca se presentaron cargos contra ella. Con la policía local en el bolsillo, Mayra actuaba sin temor a las consecuencias, extendiendo su influencia y silenciando a cualquiera lo bastante valiente o tonto como para desafiarla. Pero su muerte no fue solo una venganza, formaba parte de una lucha de poder mucho mayor. En los meses previos a su asesinato, la carrera por la alcaldía se había convertido en un campo de batalla, no solo por el poder político, sino por el control del lucrativo tráfico de drogas de la región. El principal rival de Mayra, Roberto Marroquín Fuentes, era otra poderosa figura criminal. Muchos creían que estaba detrás del atentado, aunque él negó cualquier implicación, afirmando que ni siquiera estaba cerca del hotel cuando ocurrió. Marixa, sin embargo, estaba segura de que Marroquín había asesinado a su hermana. Decidida a vengar a Mayra, se puso en la piel de su hermana y se hizo cargo tanto del imperio de la droga como de la campaña a la alcaldía. Para fortalecer su posición, se asoció con Ronnie Rodríguez, otro rival de Marroquín. Rodríguez tenía posibilidades reales de ganar, hasta que también fue asesinado pocos meses después de la muerte de Mayra. Y con Rodríguez fuera de juego, Marroquín ganó fácilmente las elecciones. Furiosa y afligida, Marixa se dedicó a vengarse. En los años siguientes, presuntamente orquestó 3 intentos de asesinato contra Marroquín. El primero se produjo en noviembre de 2013, cuando hombres armados atacaron su coche. Un mes después, se colocaron bombas en un puente que debía cruzar, aunque no llegaron a detonar. El tercer intento, en noviembre de 2014, se produjo cuando Marixa ya estaba entre rejas. En una violenta emboscada, unos asaltantes armados hirieron a Marroquín, a su mujer y a su guardaespaldas. E incluso con Marixa encerrada, Marroquín estaba seguro de que ella estaba detrás.
En cuanto a Marixa, no estaba dispuesta a permanecer entre rejas. 2016. Se fugó por primera vez, trepando por un muro con ayuda de otras reclusas. Fue recapturada a las pocas horas, pero eso no la detuvo. Un año después volvió a fugarse, esta vez de la prisión militar de alta seguridad Mariscal Zavala. Vestida con el uniforme de un guardia, burló la seguridad y se metió en un coche que la esperaba. Cuando la volvieron a capturar 2 semanas después en El Salvador, se había teñido el pelo de rojo intenso, como su hermana Mayra. Sus audaces fugas le valieron el apodo de El Chapo de Guatemala. Cada vez que Marixa se escapaba, Marroquín vivía atemorizado. Fuentes cercanas a él dicen que evitaba salir de su casa mientras ella estaba libre, aterrorizado de que fuera por él. Marixa, al parecer, disfrutaba con su miedo. Al parecer dijo: sé que Marroquín me tiene miedo porque soy una mujer que tomó las riendas y voy a vengarme y vengar a toda la familia que me quitó. Hoy, Marixa Lemus cumple una condena de 97 años por asesinato y secuestro. La muerte de su hermana la puso en un camino de sangre y venganza, pero también selló su destino. Solo el tiempo dirá si logrará escapar de la cárcel por tercera vez y vengarse. El 20 de agosto de 2011, en el sótano de la casa de su familia en Calabria, en el sur de Italia, María Concetta Cacciola tomó una decisión fatídica, o tal vez se la impusieron. Ingirió un ácido muy corrosivo, una sustancia tan potente que quemó su cuerpo desde dentro hacia afuera. Horas después, estaba muerta. Pero, ¿fue realmente un suicidio, como afirmaba su familia? ¿O fue algo mucho más siniestro, un castigo por atreverse a desafiar el puño de hierro de la 'Ndrangheta? Desde el primer día la vida de María ha estado marcada por la 'Ndrangheta, una de las organizaciones mafiosas más poderosas y temidas de Italia. Para ellos, la familia era más que un vínculo, era la base de su imperio criminal, era lo que llamaban omerta, una forma extrema de lealtad y solidaridad. Y cualquiera que rompiera las reglas se enfrentaba a un castigo peor que la muerte. Y así, bajo tales reglas, María no tenía ninguna posibilidad. Mucho antes de tener la oportunidad de soñar, toda su vida ya estaba planeada para ella. Cuando solo tenía 13 años, la obligaron a casarse con alguien que no había elegido, y tuvo su primer hijo a los 15, y 2 más después. Según su familia, el papel de María se limitaba a tener hijos y mantener el legado familiar. Pero María quería más, quería ser más. Desesperada por escapar de las estrechas garras de la 'Ndrangheta, María tomó una decisión peligrosa, castigada con la muerte en el diccionario de su familia. María conocía todos los secretos de su familia, sus operaciones de narcotráfico, extorsión y blanqueo de dinero, y decidió acercarse a los Carabinieri, la policía militar italiana, ofreciéndose a cooperar con ellos a cambio de protección. María fue puesta bajo protección de testigos y por primera vez en su vida se sintió libre. En una carta a su madre escribió: me casé a los 13 años. Arruinó nuestras vidas. Es justo lo que nunca quise. Quería paz, amor, sentir, ser yo misma. Durante un tiempo, María tuvo toda la vida por delante. Era libre de tomar sus propias decisiones y decidir qué quería hacer con su vida. Pero esa libertad tenía un coste. Cuando María se acercó a la policía, sabía que era muy peligroso y que tenía que dejar atrás a sus hijos. Y por desgracia, su familia sabía exactamente cómo explotar su amor por ellos. Le dijeron: si no vuelves, no volverás a ver a tus hijos. La amenaza funcionó. En contra del consejo de sus protectores, María regresó a Calabria con la esperanza de reunirse con sus hijos, pero en lugar de reunirse, cayó en una trampa. Su padre y su hermano la llevaron directamente al despacho de un abogado, donde le hicieron grabar una declaración retractándose de todo lo que había dicho a las autoridades. Bajo coacción, María afirmó que había mentido sobre su familia, diciendo que solo había actuado por rabia. De vuelta a casa, la vida de María se convirtió en una pesadilla. La golpeaban, la aislaban y la trataban como a una prisionera. En una llamada a la policía dijo: tengo miedo, quizá no directamente de mi familia, de mi padre como no ahora mismo, pero está todo el contexto. Las cosas están saliendo a la luz, que he estado con la ley. María planeó otra fuga. Su contacto policial fijó una fecha para sacarla de casa, pero el día de la fuga, María llamó para retrasar el plan, diciendo que su hija tenía fiebre. Horas después, María había muerto. Los detalles de la muerte de María no tardaron en levantar sospechas. Su familia insistió en que se había quitado la vida, pero los investigadores encontraron pruebas que sugerían lo contrario. Los arañazos de sus muñecas indicaban que la habían sujetado y sus lesiones eran compatibles con haber sido obligada a beber el ácido.
Como resultado, los padres y el hermano de María fueron detenidos, acusados de acoso familiar con resultado de suicidio, un delito que en Italia conlleva una pena máxima de 20 años. Pero incluso con estas detenciones, la verdad de lo que le ocurrió a María sigue rodeada de misterio. Los 3 hijos de María crecieron sin su madre. Todos los domingos visitan su tumba para depositar flores. Uno de ellos sueña con ser psicólogo, tal vez impulsado por el deseo de dar sentido al dolor y la traición que definieron la vida de María. La historia de María es, como mínimo, desgarradora, pero por desgracia no es única. Las mujeres de la 'Ndrangheta se enfrentan a menudo a una crueldad inimaginable cuando intentan liberarse. La valentía de María al hablar fue extraordinaria, pero también la convirtió en objetivo. Por desgracia, la suya no es la primera historia que demuestra hasta dónde está dispuesta a llegar la 'Ndrangheta para mantener el control, y probablemente no será la última. El 24 de noviembre de 2009, otra tragedia vinculada a la 'Ndrangheta tuvo lugar en Milán, Italia. Lea Garofalo fue atraída a la ciudad con el pretexto de una reunión pacífica con su marido, del que estaba separada. Pero sin que ella lo supiera, su marido y sus cómplices habían planeado su asesinato. Lea murió estrangulada con una barra de cortina. Pero eso no es ni siquiera el colmo de la brutalidad que ocurrió aquella noche. Sus asesinos llevaron su cuerpo a un almacén y lo quemaron durante 3 días. ¿Pero por qué la mataron?, te preguntarás. El único delito de Lea fue atreverse a escapar del control de la 'Ndrangheta. El 24 de abril de 1974, Lea nació en un pequeño pueblo de Calabria. Su familia pertenecía a una poderosa facción de la 'Ndrangheta, y desde el primer día, la vida de Lea estuvo marcada por la violenta y brutal realidad de formar parte de una de las organizaciones mafiosas más formidables del mundo. Su padre fue asesinado nada más nacer ella, y su pueblo siempre estuvo plagado de múltiples asesinatos mientras crecía. Y al igual que otras mujeres de la 'Ndrangheta, la vida de Lea estaba completamente controlada por los hombres de su familia. Lea se casó con Carlo Cosco, un hombre que creía que la ayudaría a escapar de las garras de la mafia. Pero Carlo no era el salvador que ella esperaba. Era un traficante de cocaína de poca monta que veía su matrimonio con Lea, un miembro de la aristocracia de la mafia, como un paso adelante en su propia carrera criminal. A medida que su matrimonio la adentraba más en el mundo que despreciaba, Lea se deprimía cada vez más. Pero tras el nacimiento de su hija Denise en 1991, Lea encontró un renovado sentido de la vida. No quería que su hija viviera lo mismo que ella. En 2002, Lea tomó la valiente decisión de colaborar con las autoridades italianas y testificar contra la 'Ndrangheta, revelando información esencial sobre sus operaciones. Pero romper el código de silencio de la mafia, omerta, conllevaba un riesgo inmenso. Por ello, Lea y Denise fueron colocadas en el programa de protección de testigos. Se trasladaban con frecuencia y vivían atemorizadas. Lea llegó a dormir con un cuchillo bajo la almohada y recibió clases de defensa personal. Sin embargo, la vida en la clandestinidad era aislante. Incapaz de trabajar o de construir una vida estable, empezó a perder la fe en la capacidad del Estado para protegerla. En 2009, sintiéndose abandonada y desesperada por un futuro mejor para Denise, tomó la fatídica decisión de abandonar la protección de testigos y decidió ponerse en contacto con Carlo, con la esperanza de reconciliarse con él. Al principio, Carlo fingió dar la bienvenida a Lea. La invitó a ella y a Denise a un viaje familiar a Milán, y durante 4 días fueron la personificación de una familia feliz. Pero mientras tanto, Carlo planeaba en secreto el asesinato de Lea con sus cómplices de la 'Ndrangheta. Y en la noche del 24, finalmente orquestaron su horrible plan. Los hombres de Carlo tuvieron éxito. Estrangularon a Lea con la cuerda de una cortina. Llevaron su cuerpo a un almacén y lo quemaron durante 3 días. Carlo intentó convencer a Denise de que su madre les había abandonado y huido a Australia, pero Denise no le creyó y supo con certeza que el propio Carlo estaba detrás de la desaparición de su madre. Decidió ponerse en la piel de su madre y colaborar con las autoridades para llevar a los asesinos de su madre ante la justicia. Y así, durante años, Denise convivió con el hombre que creía que había matado a su madre, recopilando en secreto información sobre las actividades delictivas de la familia y pasándosela a la policía. Su valentía finalmente derribó a su padre y su banda. En 2012, Carlo Cosco y otros 5 hombres de su red criminal fueron declarados culpables del asesinato de Lea y condenados a cadena perpetua.
El testimonio de Denise fue el último tornillo de su ataúd. Los asesinatos de mujeres vinculadas a la mafia en Italia rara vez reciben la simpatía de la opinión pública. Pero cuando por fin salieron a la luz los detalles de la valiente lucha de Lea contra la 'Ndrangheta, la opinión pública cambió. Lea se convirtió en un símbolo de resistencia contra el crimen organizado, inspirando un movimiento. En 2013 se celebró un funeral público por Lea. Miles de personas se reunieron para honrarla, y Denise se dirigió a la multitud diciendo: «Mamá, gracias por todo lo que hiciste por mí, gracias por darme una vida mejor. Todo lo que pasó, todo lo que hiciste, sé que lo hiciste todo por mí, y nunca dejaré de agradecértelo». El 23 de septiembre de 2024, la discoteca Bahía de Molfetta, Italia, estaba llena de música y risas. Entre los asistentes estaba Antonia López, de 19 años, o Antonella, como la llamaban sus amigos. Iba a ser una noche despreocupada, pero acabó en tragedia. Al final de la noche, Antonia yacía sin vida en el suelo. Su muerte no fue casual. Fue el trágico resultado de un conflicto mafioso en crecimiento, en el que un club nocturno se convirtió en el campo de batalla de clanes rivales. Antonia López no era ajena a las sombras del crimen organizado. Su familia estaba profundamente vinculada al clan Strisciuglio de Bari. A pesar de ello, Antonia no tenía antecedentes penales, y ni siquiera está claro si participaba en secreto en los negocios de su familia. En cualquier caso, no se merecía el destino que le esperaba en el club nocturno. Hablando de eso, ¿no se preguntan qué causó el caos que tuvo lugar esa noche? El clan Strisciuglio, al que pertenecía la familia de Antonia, mantenía una violenta disputa con el clan Parisi Palermiti. Esta rivalidad, que venía de lejos, se debía a disputas por drogas, extorsiones y territorios rentables. Y en aquella discoteca de Bahía, la tensión acabó por estallar. Aquella noche, Michele Lavopa, de 21 años, apodado Tupac, entró en la discoteca con una pistola cargada del calibre 7,65. Su objetivo aquella noche no era, en absoluto, Antonia, ya que pertenecía a su propio clan. Pero Antonia también era íntima amiga de Eugenio Palermiti, el heredero de 20 años del clan Parisi Palermiti. Días antes, los hombres de Eugenio habían secuestrado a Tupac y le habían propinado una brutal paliza. No solo eso, sino que lo filmaron todo y lo compartieron en las redes sociales. Esa noche, Tupac fue el primero en llegar al club. Esperó pacientemente a que Eugenio y su grupo entraran en el club y entonces se desató el infierno. Tupac disparó 7 veces contra la multitud. Una de las balas alcanzó a Antonia en el hombro y le seccionó la aorta. Se desplomó en el suelo y se desangró antes de que nadie pudiera pedir ayuda. Otros 4, entre ellos Eugenio, resultaron heridos, pero ninguna de sus heridas fue mortal. Eugenio recibió la noticia de la muerte de Antonia en el hospital. Se ensaña con el personal, destruye el equipo y promete vengarse, pero nada pudo traer de vuelta a Antonia. En todo caso, provocaría sin duda más derramamiento de sangre. Mientras tanto, Tupac había huido de la escena en el caos que siguió, pero fue detenida al día siguiente. Acabó confesando ante la policía, admitiendo que solo había llevado la pistola al club para protegerse, una práctica que, según él, era habitual en los clubes nocturnos de Bari. Afirmó que nunca había tenido intención de disparar a nadie, que solo se asustó cuando pensó que Eugenio estaba cogiendo un arma, supuestamente para matarle. Sin embargo, los investigadores no encontraron ninguna prueba de ello. Al final, la muerte de Antonia acabó trayendo tanto dolor como miedo a la comunidad de Molfetta. Saben muy bien que los locales nocturnos y las zonas públicas son ahora escenarios de violentos juegos de poder por parte de jóvenes relacionados con la mafia, que transforman lo que eran lugares supuestamente seguros y divertidos en peligrosas zonas de guerra. Francesco Gianella, jefe de la dirección antimafia de Bari, se refirió a la situación diciendo: «Estos lugares ya no son solo para divertirse, se han convertido en escenarios de violencia, donde jóvenes delincuentes exhiben su poder. Las autoridades temen ahora que la muerte de Antonia pueda desencadenar más violencia entre los dos clanes, causando aún más caos en las calles de Italia». El 11 de enero de 2020, lo que se suponía que iba a ser el día más feliz de la vida de Karen, Lisbeth Yepes Ortiz, pronto se convirtió en una pesadilla. Karen caminaba hacia el altar sonriendo a su futuro marido, un conocido capo de la droga conocido como el Calamardo. Pero cuando los novios estaban a punto de pronunciar sus votos, un grupo de hombres armados irrumpió de repente en la iglesia y empezó a disparar a la multitud. Cuando el polvo se asentó, Karen yacía en el suelo, sin vida.
Los atacantes la habían abatido y habían secuestrado a su novio. Pero, ¿quiénes eran esos hombres armados y por qué atacaron a Karen? No se trataba de un acto de violencia al azar. Se trataba del último ataque de una sangrienta guerra territorial entre el poderoso CJNG, Cártel Jalisco Nueva Generación, y la banda Santa Rosa de Lima, dirigida por el hermano de Karen, José Antonio Yepes Ortiz, más conocido como El Marro. Y para hacerse una idea completa de esta tragedia, primero hay que echar un vistazo al historial de violencia del CJNG. Cartel de Jalisco Nueva Generación, CJNG, is the single criminal organization most responsible for these deaths on both sides of the border. 2009, el cártel comenzó como una rama del cártel del Milenio. En pocos años, se transformó en el cártel de la droga más peligroso, de mayor crecimiento y más rico de México. El líder del cártel es Nemesio Oseguera Cervantes, también conocido como El Mencho, que en su día trabajó como policía en Jalisco. Bajo el reinado de El Mencho, el CJNG se hizo famoso por tácticas espantosas como asesinatos en masa, baños de ácido e incluso canibalismo como método de entrenamiento para los nuevos reclutas. Su mensaje siempre fue claro: si te metes con nosotros, las consecuencias serán terribles. Y han cometido innumerables atrocidades a lo largo de los años. Un ejemplo de estos horribles sucesos tuvo lugar durante la concurrida hora punta nocturna en Veracruz, donde 35 cadáveres, atados y sometidos a tortura, fueron arrojados a la calle para que todo el mundo fuera testigo. Otro incidente espeluznante ocurrió cuando mataron a un hombre y a su hijo adhiriendo cartuchos de dinamita a sus cuerpos y detonándolos. Grabaron la espantosa escena con sus teléfonos mientras se reían y burlaban de las víctimas. Ahora que sabes lo despiadado que es el CJNG, ¿crees que meterse con ellos es una buena idea? Bueno, yo personalmente no lo creo, pero alguien más creyó que podía desafiarles. Como dijimos, el hermano de Karen, El Marro, dirigía la banda Santa Rosa de Lima, que hizo su fortuna robando combustible de los ductos en Guanajuato, y con el CJNG ya operando en la región, el conflicto era inevitable, pero alcanzó su punto álgido cuando una narcomanta, una pancarta utilizada a menudo por los cárteles para enviar mensajes, apareció en Guanajuato, amenazando al presidente de México con retirar las fuerzas de seguridad de la región. La pancarta estaba firmada por la banda de El Marro, pero una vez que El Marro se dio cuenta de que no era una buena idea amenazar al presidente del país, negó toda responsabilidad, alegando que era una trampa de su rival, El Mencho. El Mencho, sin embargo, vio en ello un desafío a su autoridad y se mostró más decidido a aplastar a la banda de El Marro de una vez por todas. Y así, el CJNG comenzó a lanzar una serie de ataques violentos contra la Santa Rosa de Lima, incluyendo la masacre en la boda de Karen. Y bueno, Karen no era una simple espectadora inocente en todo esto. Estaba muy implicada en las operaciones de la Santa Rosa de Lima e incluso, al parecer, codirigía la banda con su hermano. Sin embargo, no está claro si ese día era uno de los objetivos del CJNG o si simplemente tuvo la mala suerte de quedar atrapada en el fuego cruzado. Lo que sí está claro es que El Marro era el objetivo número 1 del CJNG aquel día. A pesar de ello, consiguió huir de la iglesia durante el caos y se escondió, pero no duró mucho. El 2 de agosto de 2020 fue capturado en una operación conjunta de las fuerzas de seguridad mexicanas. Su detención fue aclamada como una gran victoria contra el crimen organizado y muchos creyeron que marcaba el fin de la banda Santa Rosa de Lima. Estaban equivocados. En enero de 2024, una foto se hizo viral en México. Mostraba a una mujer de la que se rumoreaba que era la nueva líder de la banda Santa Rosa de Lima. Se la acusaba de orquestar masacres, ataques a la policía y otros actos de violencia en Guanajuato. Lo más sorprendente, muchos creen que esta mujer no es otra que Karen Lisbeth Yepes Ortiz. ¿Cómo es posible? Algunos especulan que Karen fingió su muerte para escapar de la ira del CJNG y que desde entonces ha estado reconstruyendo tranquilamente el imperio de su hermano. Después de todo, las autoridades nunca confirmaron oficialmente su muerte en la boda. Otros se muestran escépticos, pero una cosa está clara: sea quien sea esta mujer, continúa la enemistad mortal contra el CJNG. Sin embargo, el CJNG no es una organización que perdone ni olvide. Si Karen u otra persona en su nombre lidera la lucha contra ellos, el camino que queda por recorrer será peligroso y probablemente sangriento. El 5 de enero de 2015, una foto comenzó a circular en las redes sociales. En ella, una joven sonreía dulcemente, con un chaleco antibalas y una pistola en la mano. A primera vista parecía inocente, pero su atuendo revelaba algo más oscuro. Era una sicaria del Cártel del Golfo.
Se llamaba Jocelyn Alejandra Nino, conocida como La Flaca. En cuestión de horas la foto se había hecho viral, exponiendo la identidad de Jocelyn no solo al público, sino también a sus enemigos. Y entonces, lo que había empezado como una sutil advertencia, se convirtió rápidamente en una sentencia de muerte. Jocelyn se ganó su apodo no solo por su físico esbelto, sino como un guiño a Nuestra Señora de la Santa Muerte, una figura esquelética venerada por muchos en el bajo mundo de México. No era raro que mujeres como ella fueran reclutadas por el crimen organizado. Los cárteles suelen utilizar a estas mujeres por su aspecto y encanto, explotándolas o utilizándolas para manipular situaciones. Pero algunas de estas mujeres desafían las probabilidades y ascienden en el escalafón, convirtiéndose en soldados rasos sobre el terreno, responsables de hacer cumplir la voluntad del cártel mediante la violencia, al igual que sus homólogos masculinos. Jocelyn era miembro de los Ciclones, una facción del Cártel del Golfo. Su grupo estaba envuelto en una violenta guerra territorial con los Metros, que también eran una facción rival del Cártel del Golfo. Ambas facciones luchaban por el control de los territorios del cártel en Río Bravo, Tamaulipas. Y cuando se filtró la foto de Jocelyn, no fue ni mucho menos un mero accidente. Los Metros fueron los responsables de la filtración. Querían humillar a los Ciclones exponiendo a sus miembros en las redes sociales. Era una estrategia diseñada para darlos a conocer a los cárteles rivales y a las fuerzas del orden. Y para Jocelyn, las consecuencias fueron rápidas y brutales. Cuando se filtró su foto, Jocelyn supo que su vida corría peligro, pero no tuvo más remedio que seguir cumpliendo con sus obligaciones como ejecutora, ayudando a su facción a defender su territorio frente a los Metros. Pero ese peligro acabó alcanzándola el 12 de abril de 2015, cuando los Metros capturaron a Jocelyn y a otros 2 miembros de los Ciclones. Al día siguiente, las autoridades descubrieron una escena horrible en el aparcamiento de un supermercado. Dentro de una nevera había restos mutilados de Jocelyn, junto a los cuerpos descuartizados de un hombre y otra mujer. Estaba claro que las víctimas habían sido torturadas durante días antes de morir, probablemente para extraerles información. El cadáver de Jocelyn solo se identificó por un tatuaje en el antebrazo en el que se leía Nino, su apellido. Pero los Metros no solo querían derrotar a sus enemigos, sino darles un escarmiento. En Twitter empezaron a circular imágenes del cuerpo mutilado de Jocelyn, compartidas por los Metros. En una de ellas aparecía herida en el suelo junto a las otras víctimas, poco antes de ser descuartizadas. Una segunda foto revelaba su cuerpo metido en una nevera. Junto a él había un mensaje aterrador: este es el destino de toda la escoria que respalda a los Ciclones. La nota no se limitaba a mofarse de los Ciclones. Se burlaba de ellos por emplear mujeres soldado y les advertía de que se producirían más matanzas si se atrevían a invadir el territorio de los Metros. La muerte de Jocelyn fue brutal, pero en el mundo en el que vivía, por desgracia, no fue la única. El nombre de La Flaca parecía casi maldito. No era la primera asesina que llevaba ese apodo, ni la primera en tener un final espantoso. En el mundo de los cárteles, las mujeres se encuentran a menudo atrapadas en un sistema brutal en el que su valor se mide por lo útiles que pueden ser. Su lealtad dura solo mientras sirve a los intereses de otros, y sus vidas se tratan como si fueran desechables. La historia de Jocelyn es solo una de tantas, un inquietante reflejo de la violenta y caótica realidad que define la vida en el bajo mundo de México. El 3 de septiembre de 2012, las calles de Medellín estaban agitadas cuando Griselda Blanco salió de una carnicería, sin percatarse de la moto que se acercaba sigilosamente hacia ella. En cuestión de segundos, sonaron 2 disparos. La tristemente célebre reina de la cocaína cayó al suelo, sin vida, y su reinado terminó tan violentamente como había empezado. We were all surprised that a female godmother was responsible for this much violence, could be this evil. Griselda Blanco fue una de las figuras más despiadadas de la historia del crimen organizado. Conocida como La Madrina, construyó un imperio de cocaína en las décadas de 1970 y 1980 que rivalizaba con el poder del infame cártel de Medellín. Y aunque a menudo se recuerda a hombres como Pablo Escobar como los rostros del narcotráfico, fue Blanco quien sentó las bases, dominando el tráfico de cocaína y esculpiendo su legado con sangre y miedo. Griselda Blanco nació en 1943 en los barrios pobres de Cartagena, Colombia. Ya de niña, Blanco mostraba un comportamiento inquietante. Cuando solo tenía 11 años, supuestamente secuestró a un niño para pedir un rescate y lo mató brutalmente cuando su familia no pagó. Blanco también había crecido en un hogar abusivo, del que quería escapar desesperadamente.
acabó huyendo y se encontró en las duras calles de Medellín, donde se vio obligada a recurrir al robo y a la prostitución para sobrevivir. Pero su verdadera introducción en el mundo del crimen se produjo cuando sus caminos se cruzaron con el de su primer marido, Carlos Trujillo, un contrabandista de poca monta. Siguió adentrándose en ese peligroso mundo y acabó conociendo a Alberto Bravo, su segundo marido, que la introdujo en el tráfico de cocaína. Juntos se trasladaron a Queens, Nueva York, en los años 70, donde construyeron un imperio de la droga que traficaba con grandes cantidades de cocaína desde Colombia a Estados Unidos. Los ingeniosos métodos de contrabando de Blanco, como esconder la cocaína en la ropa interior de las mujeres, permitieron que su operación creciera incluso más que la mafia italiana de la ciudad. Sin embargo, Blanco tenía sueños más grandes y quería actuar en solitario. Al parecer, mandó asesinar a Trujillo y más tarde se enfrentó a Bravo por los millones que le faltaban. Su discusión derivó en un tiroteo, durante el cual Blanco le disparó y le mató, consolidando su reputación de líder intrépida y letal, y, bueno, de viuda negra. Tras huir de sus problemas legales en Nueva York, Blanco se trasladó a Miami, donde se ganó el apodo de Reina de la Cocaína. En aquella época, la ciudad se estaba convirtiendo en el epicentro del narcotráfico estadounidense, y Blanco estaba en su centro, contrabandeando más de 3.000 libras de cocaína al mes y amasando una fortuna de $1.000 millones. Su fastuoso estilo de vida incluía mansiones, jets privados y fiestas desenfrenadas, pero su reinado también trajo el caos y el derramamiento de sangre a su mundo y al de los demás. Los métodos de Blanco eran tan innovadores como violentos. Fue una de las primeras en utilizar motocicletas para los tiroteos, una táctica de la que fue pionera en Medellín y que llevó a Estados Unidos. Sus escuadrones de la muerte dejaron un rastro de cadáveres por todo Miami, atacando a rivales, informantes y, en ocasiones, a transeúntes inocentes. En 1979, uno de sus golpes más infames se produjo cuando sus pistoleros, conduciendo un carro de guerra blindado, mataron a un traficante de drogas en un centro comercial lleno, desencadenando lo que más tarde se conocería como la época de los cowboys de la cocaína, un periodo de violencia desenfrenada relacionada con las drogas en Miami, entre el gobierno de Estados Unidos y los cárteles. Pero a medida que crecía el poder de Blanco, también lo hacía su lista de enemigos. Era temida incluso dentro de su propia organización. Su sicario más leal, Jorge Ayala, reveló una vez que cuando Blanco ordenaba un golpe, no le importaba quién más quedaba atrapado en el fuego cruzado. Mujeres, niños y familias enteras eran a menudo daños colaterales. Pero a principios de la década de 1980, el imperio de Blanco empezó a desmoronarse bajo la presión de las fuerzas de seguridad. La DEA acabó capturándola en 1985 y fue condenada a 20 años de prisión. Sin embargo, su leyenda no hizo más que crecer durante su encarcelamiento. Incluso entre rejas, consiguió mantener el control sobre parte de su cártel. En 1994, las cosas cambiaron cuando su sicario de confianza, Ayala, se volvió contra ella, aportando pruebas que podrían haber llevado a su ejecución. For over 10 years of intense investigation, Miami and Metro Police say they have enough evidence to pin the 1982 murders of 3 Dade County people on this woman, 51-year-old Grisela Blanco. Sin embargo, un escándalo en el que se vieron implicados Ayala y una secretaria de la fiscalía minó su credibilidad, lo que permitió a Blanco aceptar un acuerdo con la fiscalía. Cumplió solo 6 años más antes de ser deportada a Colombia. De vuelta a Medellín, Blanco vivió una vida relativamente tranquila, al parecer centrada en la crianza de sus nietos, pero su violento pasado la alcanzó. En el momento de su muerte en 2012, se había metido con tanta gente y se había ganado tantos enemigos que era imposible identificar a su asesino. Algunos sospechaban de un cártel rival, otros de un familiar de una de sus innumerables víctimas. Lo que es seguro es la ironía de su final. Blanco fue asesinada en un tiroteo desde una motocicleta, el mismo método del que había sido pionera décadas antes.